Cuando estoy angustiado recurro al Señor, sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Salmo 77:2. Hola, soy Ronnie Carrera y aquí y con la ayuda de Dios vamos a romper con cadenas de maldición en los matrimonios, en los hogares, en las familias, cadenas de adulterio, cadenas de divorcio, de promiscuidad, de idolatría, eh, porque el Señor nos quiere bien, ¿verdad? Y cuando algunos dicen que el Señor quiere que seamos felices, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero Él quiere que seamos felices por su vía, porque la vía que nosotros vamos a coger, pues definitivamente puede tener algún error, se puede tomar un camino que no es el adecuado, el que Él espera o quiere para nosotros. Entonces, pues Él nos anhela, Él anhela nuestra obediencia porque pues nos ama, ¿verdad? Y Él nos quiere bien. Señor, te damos gracias por este tiempo, por un día más de vida, por un día más de nuestro ayuno. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos hables, que estés con nosotros siempre, Señor, que aunque nuestros rostros estén viendo en un sentido contrario, pues tú nos inquietes para buscarte, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en el día 17 de nuestro ayuno en pos de Dios 2022 y el título que le hemos puesto a este devocional es Techo a la oración. Perdón, y dice el Salmo, ¿verdad? Cuando estoy angustiado recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por la noche, pero me niego a recibir consuelo. Eh, el salmista, pues, reconoce su dependencia total a Dios y no busca él consuelo terrenal cuando está angustiado. Se niega a recibir consuelo, obviamente consuelo de su entorno. Él necesita un consuelo eh, celestial, ¿verdad? Divino, a lo máximo. ¿Alguna vez usted se ha sentido que anda en algún lugar o ha estado perdido en un lugar sin saber a dónde ir? David se sintió así muchas veces, ¿verdad? Temiendo por su vida, siendo perseguido. Pues el tema de la esposa, ni hablar, ¿verdad? Su suegro le quitó a su esposa y ya no se la entregó. Tuvo él que ir a dar su mejor esfuerzo, a ser paciente. Sin embargo, vemos que hay algunas cosas que no cambiaron, ¿verdad? Y pues fue la actitud de Mical. Sin embargo, David, aún cuando ella no fue obediente, cuando ella no se sometió a un matrimonio que pues era santo, pues era el matrimonio que Dios aceptaba para ellos dos, aún así pues no se sometió. Y pues esto no le quitó la paz a David. David cumplió con su parte y punto en boca. Yo estuve a punto de caer, dice, y poco me faltó para que resbalara. Salmo 73:2. ¿Por qué de caer? ¿Qué es eso de resbalar? Quizás porque no conocía el camino, ¿verdad? Tal vez en su momento él vivía en una total oscuridad, ¿verdad? Esa oscuridad que de pronto puede representarnos nuestros problemas matrimoniales. Y él estaba en ese momento dentro de una cueva y por no tener la instrucción de Dios sintió que estaba a punto de caer. Pero afortunadamente llegó la instrucción, ¿verdad? Y yo veo con mucha frecuencia, me cuentan que pastores aconsejan a sus fieles que vayan a donde está el lobo, ¿verdad? Entonces dice, porque la palabra dice que si aquella persona se divorcia y se casa de nuevo,
adultera. Aunque le haga feliz, aunque la dicha le invada. Entonces la pregunta que yo hago a esos pastores es, ¿dónde está el concepto de cuidar a mis ovejas que dice Jesús, verdad? Porque no te abandonó, te engañó, no eres feliz. Entonces ve ahí donde está el lobo, ¿verdad? Si te hace feliz, ahí acércate a esa figura que pues definitivamente solo te puede acarrear adulterio y no tiene pierde, ¿verdad? Porque repito, la palabra dice que si una persona se divorcia y se casa con otra, adultera. De hecho dice, si una mujer se casa con otro hombre estando en vida su marido, será llamada adúltera. Y como también dice que los adúlteros no verán el reino de los cielos, pues queda claro, ¿verdad? Entonces yo no le veo otra salida. Entonces, cuando David se quejó, ¿verdad? Se quejó así, no escondas de mí tu rostro cuando me encuentre angustiado. Salmo 102, 2. David se sentía perdido y no podía encontrar a Dios. Cuando nosotros estamos perdidos en nuestra oración, no vamos a encontrar respuestas de Dios. Y perdernos en nuestras oraciones puede ser bien sencillo, ¿verdad? Ustedes. Sí, ella me prometió amor eterno y ahí anda con otro y a veces hasta usando conceptos o palabras antisonantes, aún en los oídos de nuestros propios hijos, sacando a luz las promesas no cumplidas. Sí, su papá dijo que iba a venir y no vino. Hablando otras cosas peores aún, ¿verdad? Pero hay unas que son muy sutiles, ¿verdad? Hay unas cosas que envenenan a los hijos, que envenenan a los suegros, que envenenan a papá y mamá. Con respecto a mi esposa, ¿verdad? Sí, que ella esto, que ella lo otro. Somos prontos para criticar y señalar al cónyuge y pues no es esa nuestra labor, ¿verdad? Nuestra tarea es lo que prometimos, amar, cuidar, honrar a esa persona hasta que la muerte nos separe. Dice que nosotros no seamos ásperos con nuestros cónyuges, ¿verdad? Para que nuestra oración no tenga techo. Entonces ustedes, muchos ahorita estarán cayendo en la cuenta, sí, pues es que he hecho lo que no debía de hacer. Y repito, ¿verdad? Así como nada justifica o rompe el pacto matrimonial, no lo rompe, nada lo rompe. Por favor, métanse esto en la cabeza. El pecado de mi cónyuge no rompe mi pacto matrimonial. Porque soy yo que con mi boca le dije al Señor, sí, yo prometo amar, honrar y respetar a esa mujer hasta que la muerte nos separe. Y es que esa es la actitud que debe de prevalecer en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, como no hay nada que rompa el pacto matrimonial, o sea, nosotros, hasta que la muerte los separe, ahí está lo que sí rompe el pacto matrimonial, miren, la muerte del cónyuge, pero no van ustedes a caer en... ¿verdad? Entonces, es muy difícil que si nosotros andamos ahí perdidos, divagando cosas que no debemos que no debe estar en nuestra cabeza, no vamos a encontrar una respuesta de Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Aquellas personas que se dedican a leer la Biblia más que para alimentarse espiritualmente y lo hacen para ver en dónde pueden tener un argumento para señalar el pecado del cónyuge, ya van ustedes a entender o a imaginar cuál va a ser el resultado. Están en un grave error. Mi cónyuge en pecado espera de mí aprobación y no condenación. ¿Cómo hubiera sido entonces un Jesús ahí que anduviera va de este no, este sí, me quiere, no me quiere, no me quiere? No, Él nos quiso a todos
Él se sacrificó por todos, porque Él sabía que 2022 años después íbamos a llegar muchos a sus pies buscando su consuelo, buscando su guía, su esperanza. Cuando mi oración tiene techo, quizás estoy pidiendo por un ídolo. Y repito, hasta llevo más de 12 años repitiendo esto, ¿verdad? Tal vez tengo que renunciar a mi idolatría y a ponerme a amar a mi esposa como Dios manda. Ahí sí, como Dios manda, ¿verdad? Entonces, escríbanlo por favor. Mi cónyuge en pecado espera de mí aprobación y no condenación. Escriban. Mi cónyuge en pecado espera de mí aprobación y no condenación. Quiero hacer una pausa. En Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, nosotros esperamos que ustedes le den me gusta a esa red, al perfil que tenemos en cada una de las redes, que le den me gusta, que le den seguir, que activen las notificaciones, que compartan. Por ejemplo, en este momento estamos hablando de una cita, ¿verdad? Una cita que aquí se está diciendo, y yo pues les encargaría mucho que citaran mi nombre, ¿verdad? Usar las comillas, mi cónyuge en pecado espera de mí aprobación y no condenación. Y les voy a decir cuál es el cometido. El cometido es que más personas encuentren nuestro trabajo, nuestro ministerio, para que pues puedan verse beneficiados con ese concepto de y la verdad os hará libres, ¿verdad? Mire, son 2022 años y pues más todavía de lo que es la historia de la Biblia, y todavía muchos transitan en cautiverio, en libertad, pero ellos por dentro son presos, ¿sí? Andan andan huyendo y no saben ni de qué, y lo cargan dentro, ¿verdad? Entonces, por favor, sigan nuestra página de nuestra fanpage en Facebook, sigan nuestro canal en YouTube, activen la campanita, compartan nuestras frases y cítennos para que pues, las personas a un clic sobre el nombre vayan al lugar a donde podrían encontrar un poco de más información. ¿Se recuerdan lo que dijimos antier, verdad? Cuando mi oración tiene techo, quizás estoy pidiendo por mi ídolo y yo debo de morir a mis deleites, a mis placeres. Y dice Jesús que el que pierda su vida por seguirle, la ganará, pero el que busque salvarla en sus fuerzas, al contrario, la perderá. Y así con el matrimonio. El que busque salvar su matrimonio en sus fuerzas, lo perderá, pero aquel que decida seguir a Jesús, al contrario, lo salvará. Es por causa de Jesús entonces que nosotros vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, pero si lo hacemos obedeciéndole a Él, no por el cónyuge. En resumen, 10 mandamientos nos dejó Dios, o mejor dicho, Dios nos dejó muchos mandamientos. Si ustedes leen ahí todo lo referente a Moisés, Éxodo, etcétera. No me acuerdo en este momento cómo se llama el otro, Levítico. Ahí vamos a encontrar muchos mandamientos, muchos, es una infinidad, pero se resumen en 10, ¿verdad? Y Dios nos los dejó, y si nosotros hicimos un pacto con Él, o sea, es sencillo. Por ahí he visto que algunos incluso están abandonando el chat de este ayuno, y que nos va a servir también para el estudio de la Biblia en un año. Lo están abandonando, y pues esto solo me dice que ellos esperaban algo, pero es algo más fácil de lo que esperaban. Es simplemente entender esos 10 mandamientos que Dios nos dejó, ¿verdad? Y cumplir con lo que prometimos alcanzarnos, nada más.
Por ejemplo, ¿verdad? Quiero poner de ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido problemas con nuestros hijos. El tema de hijas que caen, hijas e hijos que caen en adulterio, hijas e hijos que caen en las drogas. Si nosotros hacemos lo necesario con un hijo que se ha dado a este tipo de pecados, los aceptamos, los amamos, estamos afligidos, sí, pero siempre vamos a estar para ellos, ¿sí? Pero algunos se dan también a la tarea de descalificarlos, de angustiarlos, porque un adicto es una persona que está sola dentro de sí y ha encontrado en sus adicciones quizás no una salida, pero sí alguna luz, algo que le quite el temor de vivir. Si esa persona se siente sola y nosotros le estamos acusando, estamos haciendo todo lo contrario de lo que debemos de hacer. Debemos aceptarla y no condenarla. Mi cónyuge en pecado necesita de mi aceptación y no condenación. Y así los hijos. Ahora, si así actuamos con los hijos, ya se pueden ustedes imaginar cómo podríamos actuar con un cónyuge en pecado, ¿verdad? Los y las amantes regularmente son un analgésico para algunos dolores que muchos hemos llevado en el alma y no los hemos entendido. Lo que no sabe el cónyuge que está con sus ojos vendados es que camina en tierras movedizas. Pero, como dijo David, usted persiguiendo a su cónyuge y viendo qué está haciendo, también podría resbalar. O sea que no intente levantar manos, no crea que está levantando manos limpias al cielo. Quizás no. Les decía, ya son más de 12 años trabajando con parejas y pues todos los que vienen buscando algún tipo de ayuda culpan al adulterio de la ruptura de sus matrimonios. Pero en realidad el mayor destructor de matrimonio se llama idolatría. Mi idolatría me hace fundar altísimas expectativas con respecto a mi cónyuge. Ella es quien me va a hacer feliz, solo al lado de ella. Y cuando ella se cae, y cuando ella tropieza, y cuando ella falla, pues se confunde. Entonces, la idolatría, repito, que es quizás el mayor de los males que pueden haber dentro del pueblo de Dios. La idolatría fue la causa de que el pueblo de Dios anduviera errante. El Señor buscaba enseñarles el camino, buscaba enseñarles. Imagínense ustedes que el pueblo de Dios se supone que es Israel y miren al día de hoy cuántos de ellos consideran a Jesús como su Salvador. De hecho, se fue haciendo que cada vez más notorio que Dios en ese sentido puso sus esperanzas en ese pueblo adoptado, en los injertados, ¿verdad? Para llevar su mensaje de salvación y pues ir provocando que la gente conozca de Dios, sepa lo que es Dios en esencia. Entonces las personas que están todos los días orando y ven que el Señor no les responde, echan de pronto toda la basura y también escogen el adulterio creyendo que esa persona es aquella la que estaba enviando Dios para bendición y felicidad, ¿verdad? Por ahí una mujer de pronto le dice a un hombre casado, en sueños el Señor me dijo que tú eras el hombre que yo estaba esperando. No, si usted está casada, señora, no. Si Dios tiene otros planes para usted con respecto a su cónyuge, téngalo por seguro que lo primero que hace Dios es recogerlo, se lo lleva. Entonces usted quizás ahí, utilizando ese concepto de que los divorciados pueden volver a casarse, los viudos pueden volver a casarse, pues ahí podría usted intentar volver a ser feliz, pero lo más seguro es de que los mismos problemas van a surgir si usted no cambia, ¿verdad? No es su cónyuge el problema es todo lo que usted tiene dentro. No ha comprendido lo que es el matrimonio y entonces por eso es que al poner altas expectativas de felicidad en su matrimonio, usted vive toda la vida insatisfecho o insatisfecha.
Entonces, así como pues las personas que desisten, ¿tiene techo su oración? Sí, pero la respuesta o la salida no es ir tras el adulterio también, ¿verdad? Echar a la basura todo el trabajo que se ha hecho con Dios, sí habla muy mal de nosotros, ¿verdad? Así se fueron a la basura, les repito, o se van a la basura hijos. Es que yo estoy con ellos, sí, pero ellos no se sienten respaldados por usted. Usted está buscando el pecado, justificándolo. Y recuerde que nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos. Hacen lo que nosotros hacemos. Lo que ellos ven que nosotros hacemos, eso repiten ellos. A la basura también se va esa salvación que una vez pedimos de rodillas. Usted se ha quejado, se ha lamentado de cómo percibe a Dios en su vida. Usted ha orado y cree que Él no está ahí para usted. Y muchas personas dicen, es que Dios no me quiere. Quizás solo está orando mal. Quizás eso sea todo el problema. Cuando sucede esto, la mayoría de las personas se retiran, repito, ¿verdad? Algunas se quejan en lugar de extenderse para alcanzar lo que piden. ¿Cuántas veces en lugar de ayudar a su prójimo se mete en sí mismo y dice yo no quiero ayudar a nadie porque ni digno soy de hacerlo? Y esto ocurre porque su oración también ha sido hacia adentro, ¿verdad? Es una eterna necesidad de yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y cuando digo que algunas veces usted puede ayudar a su prójimo, me refiero en el matrimonio. ¿Cómo puede sentirse su cónyuge si usted está condenándole, si usted está colgándose de esa persona para ser feliz? Fíjese que yo les llamo parásitos espirituales, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han visto el ganado vacuno, los caballos, por ejemplo, cuando cogen garrapatas, son esos bichos, esos insectos, o como se llamen, que se prenden de ellos, ensartan ahí en la piel del animal sus mandíbulas o lo que sea, y empiezan a extraer la sangre, ¿verdad? Y ahí están, se engordan, a veces se caen y vuelven a resurgir, pero la garrapata obviamente provoca un ardor, un escozor, algo feo en el animal, y entonces él empieza a ver cómo se deshace de ella. Se va a los árboles a restregarse sus costados, su lomo, buscando deshacerse de ellas. Tal vez su cónyuge está así con usted, ¿no le parece? Tal vez anda restregándose en las paredes porque ya no la soporta o ya no le soporta. Y miren que en la iglesia, ay, ya vemos cada necio. Tan sencillo que se les dice, mire, fíjese que esto debe de ser en este orden, por X o Y circunstancia. Ah, no, va y lo hace como le da la gana. Quiere la atención para sí. Entonces, ese concepto de parásitos espirituales debemos de tenerlo muy en cuenta, porque en vez de estar bendiciendo a nuestro cónyuge, ¿verdad? Nos metemos en sí mismos y decimos que, pues, ¿cómo voy a ayudarlo si no me ama? ¿Cómo voy a ayudarla si no me es fiel? ¿Verdad? Eso es un techo en su oración. El Señor quiere que hagamos las cosas correctamente. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese yo quiero es una eterna necedad. Dejémonos ya de andar pidiendo necedades, porque eso es un techo a nuestras oraciones. El adulterio, como consecuencia de la infidelidad de mi
cónyuge no es la salida es la santidad, apartar mi vida de ahora en adelante para el Señor, porque quizás ahora sí le podré servir, voy a aprender, y cuando vuelva a mi cónyuge, ya no lo voy a tener a mi cónyuge en el trono de mi vida. Mi cónyuge tiene que estar al lado mío, ni arriba ni abajo, ¿verdad? Ni adelante ni atrás, a mi lado. Quien sí tiene que estar sobre mí, en el trono de mi vida, es Dios. Job experimentó increíble sufrimiento y dolor, sin embargo, él fue piadoso y nadie podía acusarlo de transgresión. Job estaba libre de culpa, sin embargo, ante la desgracia que le había venido, permanecía callado, con su boca cerrada. Job tenía pleno conocimiento de Dios. Si no conozco la voluntad de Dios para mi vida, los dolores externos me harán mucho daño ahora, mucho daño. Créanme ustedes que a mi vida han llegado otro tipo de conflictos, otro tipo de problemas que a veces me angustian. Y me pongo a orarle al Señor y le digo, Señor, pero ¿por qué? En mi inconsciencia, ¿verdad? ¿Qué quieres enseñarme? Y lo que casi siempre viene es humildad, fíjense ustedes. Hablar, concertar, pedir perdón. Y de pronto, luego de estas acciones, aparece la solución. Aparece ahí una respuesta. Pero sí es necesario que nosotros estemos buscándole constantemente. Y en esa búsqueda eterna, buscando nuestros errores, no los de las personas que están en nuestro entorno. Créanme que mientras menos errores cometa yo, las personas estarán menos... las personas podrían tener menos intenciones o nulas intenciones de afectarnos. Pero si nosotros andamos ahí con el mazo viendo a quién le damos, lo más seguro es que todo el mundo va a andar a la defensiva y en el momento menos indicado, menos esperado, nos van a atacar igual, ¿verdad? No, ella no me haría eso, ¿verdad? Y ahorita se encuentra en necesidad. Voy a ir en su apoyo, voy a ir en su ayuda. Aquí hay una persona, bueno, hay varias que han acudido en ayuda a sus cónyuges cuando han caído en desgracia y van a prisión, cuando van al hospital, cuando entran a quirófano, y ahí están, ¿verdad? No mostrando una necesidad, sino mostrando misericordia, apoyo, siendo bendición. Job tenía pleno conocimiento de Dios. Y si yo no conozco la voluntad de Dios, si yo no sé de ese conocimiento, los dolores me van a pegar unas revolcadas increíbles. Si nosotros entonces nos enfocamos en este tiempo de ayuno y oración, en leer la palabra, orar conforme a la palabra, los dolores externos no nos van a afectar, ¿verdad? Nos van a ser los mandados. Satanás tiene planeado la primera ola de persecución, ¿verdad? Y en este caso con Job lo atacó de forma personal. Le quitó sus hijos, le quitó sus bienes y le dejó una esposa necia. Pero renegó Job de su esposa. Sí le dice, ¿verdad? Como una mujer fatua has habladole. Y estamos hablando de Dios. Si hemos de recibir lo bueno de Dios, ¿por qué no hemos de recibir lo malo? No le dijo, tonta, ¿cómo se te ocurre? Eres una pecadora, yo debería divorciarme de ti por eso. No se lo dice, ¿verdad? Estoy seguro que las nuevas hijas, aquellas que decían a la palabra que eran las más lindas en el mundo, también vinieron por intermedio de esa esposa necia.
Mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Esto lo vemos en Job, capítulo 7, versos 6 y 7. Su esposa también se rindió, ¿verdad? No fue apoyo para él en su sufrimiento. Su cónyuge en pecado no está viviendo una luna de miel, no está en un lecho de rosas, está en un verdadero sufrimiento, está a las puertas de perder su salvación. Usted se va a dar por vencido, se va a dar por vencida usted, señora, o va a redoblar su relación con Dios para que todas estos dolores externos que la infidelidad de su cónyuge le provoca, que no le deben de afectar, porque usted está ahora cogida de la mano de Dios. La esposa de Job le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, cuando yo digo mujer necia, esposa necia, no estoy actuando de una manera misógina o que tenga algún problema yo con las mujeres, ¿no? ¿Ves que eso es lo que dice? Todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Lo primero que sucede cuando nuestras oraciones necias no tienen respuesta es que abandonamos nuestra integridad. Y vamos entonces tras el pecado que hemos estado señalando, ¿verdad? Aquí han venido muchas personas que han sido útiles en este ministerio, que han ayudado mucho, ¿verdad? Algunas que de pronto se dejaron vencer y escogieron ir por la vida al lado de otra persona y ya están padeciendo por esa decisión nuevamente. Ninguna persona es portadora de mi felicidad. Mi felicidad está en las manos de Dios y si yo le conozco, si yo le busco, si yo le temo, si yo le obedezco, entonces Él pues me va a dar las herramientas necesarias para ir comprendiendo todo lo que Él espera, quiere para mí. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Escríbanlo. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Las batallas las pierden los que se rinden. Y las batallas espirituales no se van a ganar jamás hasta que no nos rindamos a Dios para que Él pelee nuestras batallas. Entonces, deje de quejarse, ríndase a Dios y no a las circunstancias. Y esto va a traer respuestas poderosas. Pero créame, y es que es tan sencillo como eso. No abandone el chat con el Señor. Nos perdemos en nuestros desiertos porque no estamos atentos a la palabra de Dios. A veces nuestros desiertos se hacen largos para que lo vayamos a enseñar el día de mañana, ¿verdad? Para que lo que vamos a predicar le facilite la vida quizás a nuestros hijos, quizás a nuestros nietos. Se recuerdan, ¿verdad? 17 días de Egipto para la tierra prometida. Y el pueblo se tardó más de 40 años. ¿Por qué? Porque se rendían todos los días a las circunstancias diarias, ¿verdad? También es cierto, ¿verdad? Que cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros abandonamos y caemos derrotados, por ahí Dios entiende que sí, ya estamos rendidos. Y entonces aparece Él, ¿verdad? Con una pequeña señal y levantamos nuestra mirada, lo vemos allá, a lo lejos.
y decidimos seguirle, pero ahora sí ya con desespero, ahora ya le buscamos con intención. Y eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Pero mejor si no estamos desesperados, ¿verdad? Mejor si lo hacemos con convicción, si lo buscamos con todo nuestro amor, con toda nuestra adoración. Hay algo muy grande que aprendemos al estar perdidos en el desierto y es el conocimiento de nosotros mismos. Una de las mejores lecciones que podemos aprender de la vida es la que no podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Es lo que Dios nos enseña. Es cuando Dios nos coge de la mano y nos lleva hasta donde Él está, nos abraza, hasta vivimos experiencias sobrenaturales. Entendemos que ahí ha estado Él permanentemente, que nos ama, que siempre va a estar para nosotros, y enfrentamos. Una noche, en esas noches de las más oscuras y frías que yo pude vivir, me encontraba en mi empresa refugiado, escondido, como en una cueva. Era de noche, de madrugada, era un invierno. De hecho, tuvimos una tormenta aquí en mi país y eran esos aguaceros increíbles que hielan todo, ¿sabes? Entonces, oscuridad, un frío intenso, y a esto le sumamos la soledad que yo estaba viviendo. Yo tenía allí una cama, tenía allí un edredón que se suponía que era muy reconfortante, y aún así yo sentía frío. Pero llegó ese momento, ahí me rendí, ahí caí desconsolado. Y le dije, Señor, te necesito. No sé si lo logré decir. De mi boca salió, dice la palabra, como gemidos indecibles. No sé ni qué le dije. Pero lo que sí sé es que de pronto una luz muy intensa me invadió ahí debajo de mi edredón y sentí el más cálido de los abrazos. El frío se desapareció. No desaparecieron mis problemas, pero ahí empezaba yo a entender que Dios siempre estaba conmigo, que simplemente tenía que buscarlo, escucharle y ser obediente a sus mandamientos para que mi oración no tuviera techo. Usted puede repetir 1000 veces, Señor, tráeme a mi cónyuge, pero Él quiere que usted le diga, Señor, cámbiame a mí. Llévame al siguiente nivel. Y entonces, obedeciéndole usted a Dios, las cosas que usted está anhelando hoy van a llegar. Así es de que en este día, que es nuestro devocional del día 17, ya como nada, miren ustedes, el Señor puso el querer, el hacer, y pues se dio el tiempo. No son muchos los que están siguiendo el ayuno, pero yo confío en que ahí por la madrugada de cualquier dolido encuentre uno de estos videos, tome este ayuno en cualquier momento y pueda encontrar el camino, pueda encontrar la senda. Así es de que en nuestro devocional del día 17, techo a la oración, yo quiero pues decirles que les deseo que Dios les bendiga, que muchas cosas lindas pasen en torno a sus vidas, que sus hijos puedan ver cómo ustedes encuentran a Dios y cómo le siguen y cómo le obedecen y cómo le temen, y que estos hijos pues encuentren el camino fácilmente desde ya, y que el día que se presenten este tipo de situaciones en sus vidas, pues ellos sepan muy bien para dónde está la puerta de salida o dónde pueden encontrar todas las respuestas
para vivir vidas plenas, felices. Que Dios nos bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao.